La reforma es inseparable del reavivamiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito envilecedor. Han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que deben conservarlas en la mejor condición posible para servirle. Elena de White. No podemos hablar del reavivamiento dejando de lado la reforma. Las dos son gemelas, las dos son necesarias, las dos son importantes, ya que la mente y el espíritu se relacionan, así como el estómago y el cerebro están conectados. Es imposible recibir el espíritu y orar por él con un estómago y mente embotados. Ambos se necesitan. Vemos a Daniel y sus amigos siendo cuidadosos en su estilo de vida y alimentación. Hablamos de un estilo de vida. Esto incluye los 8 remedios naturales que tienen que ser parte de todo hijo de Dios que espera un reavivamiento en su vida. Considerando que nuestro cuerpo es el templo de su Santo Espíritu, debemos cuidarlo para que Él haga morada en nosotros. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. The Review and Herald, 25 de febrero de 1902. La reforma es como la mano para el cuerpo. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de estos preceptos, la maldición de tanta enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Joyas de los Testimonios 1, 319 y 320. El vaso tiene que estar limpio. No habrá virtud alguna en las oraciones que ustedes presenten a Dios si al levantarse de sus rodillas comienzan a proferir palabras ofensivas y mostrar un comportamiento desagradable ante sus familiares. Cuando usted se pone en pie luego de haber orado y comienza a quejarse y a encontrarle faltas a todo, incluso a Dios mismo, porque eso también lo han hecho, las oraciones de ustedes no ascenderán más allá de sus cabezas. ¿Tendremos ahora esa fe que obra por el amor y purifica el alma aquí donde esa reforma significa tanto? Bien, eso es lo que necesitamos, porque la lluvia tardía viene y necesitamos que el recipiente esté completamente limpio de toda impureza. Necesitamos que el vaso sea un vaso de honra, adecuado para el uso del maestro. Hay vasijas de deshonra y hay vasijas de honra. Queremos hacer nuestra elección ahora y manifestar que escogemos ser un vaso de honra. Sermones Escogidos 1, 171.4. ¿Dónde está la reforma que han hecho previo a la venida de Jesús? Él viene dentro de poco, y cuando pensamos en ello, cada uno podrá mirar su vida pasada y considerar lo que ha sido su vida. Reflexionen cómo ustedes han conocido la verdad, un verano tras otro. Líneas tras líneas, los testimonios les han sido enviados desde el cielo, así como la palabra, la preciosa palabra de Dios. Sin embargo, ¿dónde está la reforma que han hecho? ¿Dónde está
la limpieza del templo del alma. ¿Dónde está la preparación para el toque final de la inmortalidad? ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Tendrán esa fe que obra o tendrán esa fe que no hace nada por ustedes? Sermones Escogidos 1, 184.3. Es en el hogar y la iglesia que debe promoverse la reforma y la temperancia. Tanto el círculo familiar como en la iglesia hemos de dar preeminencia a la temperancia cristiana. Ella debe ser un elemento vivo y activo que reforme los hábitos, las inclinaciones y los caracteres. La intemperancia constituye la base de todo mal en nuestro mundo. En general, hemos hablado poco sobre la temperancia cristiana. Fallamos en presentar la urgencia de este tema a los padres cristianos. Los padres y madres debieran ser persuadidos. Sermones Escogidos 1, 191.2. Esta reforma no debe ser considerada como algo de poca importancia. Sermones Escogidos 1, 247.2. La carne no es el mejor alimento para mantener el vigor físico. Hace 40 años, en 1865, el Señor abrió ante nosotros los principios de la Reforma Pro Salud. En aquel tiempo, yo estaba muy débil físicamente. A veces me desmayaba 2 o 3 veces al día y creía, como muchos lo hacen hoy, que el consumo de carne era lo único que me mantendría con fuerzas. Pero por misericordia, el Señor me mostró que la carne no es necesaria para mantener el vigor físico y que no es el mejor alimento. Sermones Escogidos 1, 309.1. En los granos, frutas, hortalizas y nueces se encuentran todos los nutrientes que necesitamos. Desde entonces, el Señor ha dado mayor luz respecto a la Reforma Pro Salud. En los granos, frutas, hortalizas y nueces se encuentran todos los nutrientes que necesitamos. Si nos acercamos al Señor con sencillez de espíritu, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de la contaminación de la carne. Elena G. de White, Sermones Escogidos 1, 309.2. Debemos hacer esfuerzos mayores para enseñar a la gente las verdades de la Reforma Pro Salud. En cada reunión campestre debería hacerse todo lo posible para demostrar la forma de preparar alimentos apetitosos y saludables basados en granos, frutas, frutos secos y hortalizas. En todo lugar donde nuevos grupos se añadan a la verdad, hay que instruir en la ciencia de preparar alimentos saludables. Se deben escoger obreros que puedan trabajar en una campaña educativa de casa en casa. Sermones Escogidos 1, 311.3. La derrota de Adán, la victoria de Cristo. Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y soportó las más duras tentaciones de Satanás y, en favor de la raza, venció el apetito, mostrando que el hombre puede vencer. Así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden, por medio de Cristo, vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas, volver a conquistar el Edén. Testimonios para la Iglesia 3, 161, 162. Santificados o castigados. El apóstol Pablo exhorta a la Iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Los hombres, pues, pueden profanar sus cuerpos por medio de complacencias pecaminosas. Si no son santos, no son idóneos para ser adoradores espirituales, ni son dignos del cielo. Si el hombre aprecia la luz que Dios en su misericordia le da sobre la Reforma Pro Salud, puede ser santificado por medio de la verdad y hecho idóneo para la inmortalidad. Pero si desatiende esa luz y vive en violación de la ley natural, debe pagar la penalidad. El gran tema de la reforma ha de ser agitado y la mente del público ha de ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de ser relacionada con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestido y en otras cosas.
Testimonios para la Iglesia 3, 61 al 64. Todo lo que viole obligaciones en materia de alimentación y vestido prepara el camino para violar las exigencias de Dios con respecto a intereses eternos. El pueblo al cual Dios está guiando será peculiar. Sus miembros no serán como el mundo, pero si siguen la dirección de Dios, realizarán los propósitos del Señor y rendirán su voluntad a la suya. Cristo morará en su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. El desarrollo del carácter. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán cierta ruina y muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su Iglesia. Enseñad al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. Testimonios para la Iglesia 9, 112 y 113. El sábado y la reforma. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. Él pide una reforma en la observancia del sábado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, 23.2. Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia sea preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado. Joyas de los Testimonios, tomo 3, 23.2. Por todas partes se ve personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas. Como reformadores deben andar en luz. Joyas de los Testimonios, tomo 3, 102.2. Estamos viviendo en un tiempo solemne en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra y los hijos de Dios no están despiertos. Deben levantarse y hacer mayores progresos en la reforma de sus hábitos de vivir, comer, vestir, trabajar y descansar. En todas estas cosas deben glorificar a Dios y estar preparados para dar batalla a nuestro gran enemigo y gozar las preciosas victorias que Dios tiene en reserva para los que ejercen la temperancia en todas las cosas, mientras luchan por una corona incorruptible. Joyas de los Testimonios, tomo 3, 107.3. Mi decisión. Después de haber comprendido que no hay reavivamiento sin una genuina reforma, decido hacer todo de mí para iniciar un nuevo estilo de vida saludable junto con mi familia y así prepararnos para ser llenos de su Santo Espíritu. Me comprometo a iniciar con el cambio de por lo menos 2 metas saludables de los 8 remedios naturales: ejercicio físico, descanso, alimentación, etc. Deseo ser perseverante en ellas hasta lograr crear el hábito en mi vida. Quiero ser un promotor de salud con mi ejemplo
a mi familia, a mi iglesia y a mi comunidad.